de la palabra de Dios en nuestra Iglesia Católica. Realmente es un día muy especial. El Papa Francisco, hace ya 3 años, ha inaugurado una nueva tradición en la Iglesia. Nos ha regalado una carta, Apero Itilis, ábranse las puertas, una carta preciosa, en la cual él instituye el domingo de la palabra de Dios en el tercer domingo del tiempo ordinario. Un domingo que tiene que ver además, como lo dice la misma carta, lo explica bien, con el día en el que en la liturgia se lee el programa de Jesús. Y en esta ocasión hemos leído el programa de Jesús en la liturgia de este domingo en la versión de Lucas, con dos pasajes. En el capítulo 1, versículos 1 al 4, el llamado proemio de la obra, donde el evangelista presenta su obra, se presenta a sí mismo, presenta todos sus propósitos, es programático. Voy a referirme a esto dentro de un momento, pero obviamente el contenido del evangelio, el evangelio es Jesús. Y por eso la liturgia nos ha colocado, nos ha presentado la segunda parte. Jesús en la sinagoga de Nazaret, el día en que anuncia su programa misionero. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Bueno, entonces los saludo con estas palabras, deseándole a todos ustedes, servidores de la palabra, una expresión de Lucas además, en Lucas 1, 2, los hiperetai tu logo, expresión muy de Lucas, a todos ustedes que son los servidores de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se manifieste, los llene en primer lugar como llenó a Jesús y los impulse en todo su camino de anuncio, de predicación, de enseñanza y de vivencia de la santa palabra de Dios, particularmente del Evangelio. Querido Padre Lawrence, muchas gracias por invitar a este hermano suyo, servidor junto con usted de la palabra, gracias al Centro Bíblico Verbo Divino de Quito, que domingo tras domingo reúne este grupo tan grande de servidores de la palabra para seguir apoyando su camino de formación, de cualificación como obreros del Evangelio. Gracias también, querida Katy Esteves, porque tú como coordinadora académica y bueno, con tantos pendientes de todos los detalles, nos permites a todos poder tener acceso a estos programas educativos. Bueno, y entremos entonces ahora sí ya en la materia de esta tarde. Hemos querido titular la intervención de hoy, Lucas, un camino que transforma la vida. Queremos abordar las cuestiones introductorias a la obra lucana, particularmente el Evangelio, desde una perspectiva, si me permiten, claramente exegética. Lo que vamos a hacer en esta tarde tiene como propósito darnos una visión de lo que Lucas nos propone en la obra. De manera que a lo largo de este año, una vez que hagamos esta introducción, esperemos a ver si acertamos, cada uno de ustedes vuelva a leer el Evangelio completo, 24 capítulos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ojalá también completo, también es de Lucas, 28 preciosos capítulos, para ver el camino de Jesús y el camino de la iglesia en su gran continuidad. También a lo largo del año, una vez que hagamos esta primera inmersión en Lucas, en la obra lucana, los siguientes domingos, con los invitados especiales del Padre Lawrence y de Katy, en este centro bíblico latinoamericano de Verbo Divino, donde estamos de tantos países, podamos con la ayuda de los especialistas ir profundizando los diversos tópicos que nos plantea la obra lucana. Algunos tópicos escogidos que nos permitirán descubrir la gran riqueza de esta obra. En esta ocasión, para hacer una inmersión en la obra, yo les propongo que demos 3 pasos. Primero, permitamos que Lucas mismo se presente y nos diga a él cuál es la perspectiva fundamental de su obra. Luego,
si me permiten, quisiera diseñar el gran horizonte desde la manera como Lucas elabora el camino. La obra de Lucas es un camino. La segunda parte yo quisiera titularla Por tierra y por mar. Por tierra y por mar. Eso es Lucas. Un gran viaje, una tremenda y apasionante aventura. Claro, es la aventura de la evangelización, de la misión que parte del corazón del Padre, de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, aquel que hace brillar el sol que nace de lo alto. Todo viene del proyecto del Padre. Jesús lo lleva a cabo. Él es la misericordia, el corazón del Padre en acción. Y Jesús lo consigna a la iglesia. Y todo esto gracias a la acción del Espíritu Santo. En un segundo momento vamos a delinear este punto. Lucas, como un gran viaje por tierra y por mar. Y para terminar, quisiera en un tercer momento presentar las particularidades del Evangelio de Lucas. Presentaré 7 características, 7 elementos que caracterizan no solo la obra, sino a Jesús evangelizador, el gran retrato de Jesús en el Evangelio de Lucas, que se nos consigna a nosotros, los servidores de la palabra, para que viviéndolo lo anunciemos y sea la fuerza de nuestra misión y de la proclamación del reino, de la obra que Dios hace en el mundo. Comencemos entonces con la primera parte. ¿Cuál es la perspectiva fundamental de la obra de Lucas? Lucas es el único de los 4 evangelistas que se presenta a sí mismo con un proemio donde nos dice cuál es el propósito de su obra. Esto no lo encontramos en los otros evangelios de Marcos, Mateo o Juan. Solamente Lucas nos ha regalado un proemio de esta naturaleza. Lucas capítulo 1 versículos 1 al 4. Lo voy a leer. A cada uno de ustedes los invito para que desde su casa, desde su mesita de trabajo, abra la Biblia y mire el texto junto conmigo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos primeros 4 versículos del Evangelio preparan al lector para todo lo que viene, no solamente en el Evangelio de Lucas, sino también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos libros son obra del mismo autor. Esto hace algún tiempo, unos 50 años, fue puesto en duda, inclusive hay una obra muy importante del alemán Hengen, quien llegó a pensar que no, que eran 2 autores diferentes y se armó la discusión en el mundo académico. Si bien todavía alguno por ahí, algún autor todavía se permite pensar como Hengen y su escuela, de que serían 2 autores diferentes, el consenso académico hoy es que se trata de un mismo autor, pero que escribe su obra de una forma escalonada en etapas diferentes, eh, y que esto es lo que explica también, porque Henke notaba que si bien hay una gran unidad dentro de la obra, también había divergencias. ¿Cómo se explican las divergencias? Entonces se pueden explicar ciertamente como una obra escrita en 2 etapas diferentes. El proemio, como tampoco el resto del Evangelio, ni tampoco de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que el autor se llame Lucas. Pero lo mismo podemos decir de los otros evangelios. Ni el de Mateo, ni el de Marcos, ni el de Juan tienen dentro de la obra nada que diga
que el autor tenga el nombre que la tradición le ha puesto. De hecho, como lo acabo de decir, es la tradición posterior, una tradición que no es muy lejana. Ya a mediados del segundo siglo, inclusive tal vez un poco antes, ya circulan las tradiciones en medio de las comunidades que le dan nombre a los posibles redactores de los evangelios. Y se va a decir que Marcos, eh, que el segundo evangelio es de un escritor llamado Marcos, y entonces lo conectan con la carta de Pedro, en la cual dice que en Roma ha estado con un tal Marcos, y entonces, bueno, el discípulo de Pedro. El evangelio de Mateo, algunos, la tradición llega a decir, es aquel que fue el pecador, el Leví, pero con otro nombre, eh, o incluso también podría ser, como algunos piensan o pensamos, aquel que en el capítulo 13, versículos 51 y 52 se presenta como el escriba. Pero es una tradición, y lo mismo ocurre con Juan. Es Juan el discípulo, el Evangelio de Juan dice discípulo amado, pero no dice Juan. ¿Es Juan el hijo de Zebedeo o es Juan el presbítero, del cual se habla en los textos posteriores, sobre todo en Ireneo? Mm, bueno, eh, eso habrá que ubicarlo. En el caso de Lucas, la misma obra no dice en ninguna parte Lucas, pero una tradición muy antigua ha querido decir, nos ha dicho que el autor se llama así. Y viene la pregunta, ¿este Lucas es el Lucas, mi médico querido, como lo dice Pablo en una de sus cartas? Era el médico de Pablo y por lo tanto el que también lo acompañaría en sus viajes. Y algunos dicen, miren, en los Hechos de los Apóstoles hay una sección, además 4 secciones llamadas del nosotros, porque habla en primera persona y parece más bien un diario de a bordo, un diario de barco, una bitácora, y que esto era la obra de Lucas. No sabemos con absoluta certeza si este hombre era el médico, el compañero de viaje. Algunos van a decir el historiador, otros van a decir además que era un pintor. eh, no lo sabemos tampoco con certeza. Pero esta tradición es la más antigua que tenemos y podemos aceptarla como razonable. El nombre Lucas es una abreviación de Luciano, que a su vez significa el hombre de la luz. Lucas, como abreviación de Luciano, es en realidad un nombre cariñoso, una abreviación como a los Francisco que le dicen Paco, o a los José que le dicen Pepe. Pues a los Lucianos le decían Lucas. Sin embargo, aquí ya está convertido no en el simple apelativo cariñoso, sino en un nombre propio. De Lucas no podemos afirmar nada externamente. Recuerdo haber leído hace años con mucho interés una novela biográfica sobre Lucas el médico. No tenía nada de exegético, era una novela donde el autor crea una fantasía, pero bonita, ¿no? Literaria, de cómo llegó a ser médico y de cómo acompaña a Pablo y cómo escuchando a Pablo entiende mejor eh, a Jesucristo, sobre todo el Jesucristo que se ocupa de los pobres, de los enfermos, su gran sensibilidad, su gran empatía con los necesitados y la teología de la misericordia. Una película sobre Pablo, que apareció hace ya unos 6 años, Pablo el Apóstol, eh, presenta esta imagen de Lucas, eh, la misma que, es con lo que vi en la novela, acompañando a, Pablo, a un Lucas que acompaña a Pablo en Roma en los días anteriores a su ejecución, entre el año 64 y 68 después de Cristo, en tiempos del emperador Nerón, cuando muere junto en la misma persecución de Pedro, la persecución feroz, y que en esos últimos días Lucas se acerca a Pablo para escuchar su predicación y para hacerle las preguntas con las cuales termina de redactar su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, como las memorias. Esto es lo que se ha dicho. Sin embargo, aun cuando no tenemos certeza del nombre, ciertamente cuando uno estudia la obra, encuentra características dentro de la misma obra que nos permiten deducir
independientemente del nombre, quién era este autor. Y podemos hacer tres afirmaciones. Una, es un judío helenista, es decir, tiene los pies en el mundo judío porque lo conoce bien, porque conoce la Torá, conoce las profetas, conoce la Biblia hebrea, pero en su versión griega, que es la Septuaginta, la versión griega de la Biblia hebrea. La maneja muy bien. Por lo tanto, un judío que vive en el extranjero, un judío de la diáspora, pero muy sumergido en el mundo griego. La segunda característica es que es un gran escritor, sin duda un gran escritor. Cuando uno mira o le pone atención al griego, a la manera como escriben en griego los cuatro evangelistas, uno dice, este escribía el griego como quien escribe en su lengua madre. Cuando uno mira los otros evangelios, uno nota que tienen un dominio del griego, el griego común, ciertamente. Pero uno nota que no tienen siempre la destreza, no siempre la tienen de la misma lengua. Es más o menos para que nos entendamos cómo le puede pasar a una persona de lengua española, de lengua madre, que nació en cualquier país de América Latina y se va a vivir a Estados Unidos. Eh, y seguramente aprende a hablarlo bien y escribirlo bien, pero no lo habla como una persona nativa. Se nota en el vocabulario. No conoce todos los vocabularios o no los utiliza. No utiliza tantos dichos ni tantas expresiones, porque eso solo lo maneja bien a fondo una persona nativa. Lucas deja ver que es una persona nativa, que escribe muy bien el griego y además, no solamente lo conoce, sino que está muy en contacto con la literatura de la época. Lo refleja muy bien en su escrito. Por lo tanto, un escritor de alto nivel. Pero la tercera característica es la más importante. Es un hombre que está en medio de la comunidad y que tiene preocupaciones muy concretas frente a la comunidad, que se van a dejar ver en algunos acentos, en algunos distintivos de su obra. Por ejemplo, la preocupación por la mujer. Esto es muy claro. El interés por los extranjeros. Su manera de entender la pureza, la preocupación por la pureza. De manera especial, su sensibilidad por los pobres. Por cierto, algunos discuten si la comunidad de Lucas era una comunidad de pobres, a las cuales se les abre en su lenguaje, o era una comunidad de personas digamos, situadas en un estrato un poco más cómodo y a las cuales el evangelista intenta sensibilizar para que se ocupen de los pobres. Es un evangelista que acentúa mucho la teología del Espíritu Santo. Él, como ningún otro, lo acentúa de una fuerza especial. Eso está en todos los evangelios, pero él de una manera muy especial. Un evangelista que además subraya mucho la presencia y el rol de María. Es el autor que más habla de la Santísima Virgen María. Tenemos entonces un servidor de la palabra que ejerce su carisma en medio de la comunidad redactando un evangelio y dentro del cual deja traspasar sus preocupaciones fundamentales, las características que tiene esta comunidad. Y esto me lleva ya al punto más importante, al punto central de esta primera parte. ¿Cuál es la perspectiva fundamental de la obra de Lucas? En el texto que leí para introducir esta parte, el de Lucas 1:1 al 4, en el versículo 1 hay una palabra clave. Hay una palabra clave que es como, permítame la comparación, como la clave de sol del pentagrama de toda la obra lucana. Para que nos entendamos mejor, lo voy a leer en griego. No hace falta que tomen ahora su Biblia en griego. Déjenla a un ladito. Si quieren, yo voy a utilizar la que tengo aquí a la mano. Dice el texto: Epeide per poloi, epegeiresan anastasastai, diegesin periton peperoforemenon,
en genin pragmaton. Estas son las primeras palabras en griego del Evangelio. Epeideper poloie pegeiresan anastasastai dieges in periton pepleroforemenon en genin pragmaton. El texto dice que muchos, antes que él, han intentado componer un relato, estructurar un relato, anastasastai diegesin. La diegesis es el relato. Lucas, como los otros, ha hecho opción por el camino narrativo para presentar a Jesús. Y esto es importante. Una narración es siempre una historia. Siempre. Es un relato consecutivo que lleva un estilo consecutivo, causa-consecuencia, y que le da unidad a la historia de una persona. Y la presenta en su globalidad, complejidad y profundidad, para dar cuenta de la identidad de la persona presentada o anunciada. Un relato además argumenta el valor y el significado que esa persona tiene para sus oyentes. Eso siempre se hace cuando se cuenta la historia de alguien. ¿Por qué me tendría que interesar la historia de esta persona? Bueno, te lo voy a argumentar. Diegesis, dice Lucas, un relato. Lucas tenía, como los otros evangelistas, otra posibilidad, que era presentarnos, como se acostumbraba también en el mundo antiguo, era la segunda posibilidad, presentarnos los grandes dichos del personaje. De hecho, por ejemplo, conocemos el Evangelio de Tomás, que sigue esa opción. Es un evangelio no canónico, es decir, no es considerado revelado e inspirado, pero existió. Las comunidades no lo reconocieron como inspirado, pero existió y es contemporáneo del Evangelio de Marcos. Y es un evangelio que consiste básicamente en una lista de dichos del Señor. La fuente Q, la que conocemos como fuente Q, es probablemente una forma anterior del evangelio, no hecha de relatos, sino de dichos. Lucas hace opción por un relato. ¿Por qué? ¿Por qué un relato? ¿Por qué narrar a Jesús? Y Lucas es un maestro en el arte de narrar a Jesús. ¿Por qué presentar a Jesús narrativamente, contando historias? Bueno, la historia, con conjunto de sus historias, del que él seleccionará y construirá. ¿Saben por qué? Porque una historia nos sumerge siempre dentro de un acontecimiento. Una historia que nos lleva a tomar contacto con la historia que nos cambia la historia. A ver si esto queda claro. El Evangelio es una historia que cuando es narrada, toca mi propia historia para transformarla. Eso es el Evangelio. Una historia que cambia mi historia. Lo que cambia mi vida no son dichos. Pórtate bien, haz lo otro, y sé bueno, una serie de exhortaciones solamente. El Evangelio las contiene cuando toma los dichos de Jesús. Pero todo está dentro de un gran marco narrativo. Porque esta es la opción para anunciar a Jesucristo. Una historia, la narración de una historia. Un evangelista es un narrador. Es un narrador, es un contador de historias. Una historia que cambia la historia de la humanidad y que cambia la historia del oyente que la está escuchando en ese momento. ¿Cómo puede entrar Jesús en tu vida? Él entra tocando las fibras de tu historia, entregándote la suya. Y esto es lo que dice la primera línea de Lucas, puesto que muchos han intentado estructurar o componer un relato, pero todavía dice más. ¿Qué relato? Este relato, ¿de qué se ocupa? De una biografía más de Jesús. En el mundo antiguo existían las biografías, bioi se llamaban, bioi, las biografías,
o en latín vite, las vidas. Conocemos, por ejemplo, de Suetonio, las vidas de los 12 Césares. Detrás de mí, en esta biblioteca, tengo las obras de Plutarco, que ha escrito las vidas paralelas de una serie de personajes de la antigüedad. Por cierto, me puse a leerlas hace algún tiempo, preparando mi tesis doctoral, para tratar de entender qué era lo nuevo en la narrativa biográfica de Lucas. Pues la narrativa biográfica de Lucas sabe que esas historias existen, pero la de Jesús no es este tipo de historia que se conocía en la antigüedad. Es un evangelio. Es otra manera de contar la historia, porque se trata de la historia de un viviente, no de un difunto. Estas historias que tengo detrás, los libros que tengo detrás, la primera fila, las vidas paralelas de Plutarco, todos ellos son difuntos. Augusto, Julio César, son difuntos. Jesús para Lucas y para la comunidad, Jesús no es un difunto. Esta es la historia de un resucitado, de un viviente. Y aquí viene entonces la frase que ha sorprendido a los estudiosos de Lucas. En griego se dice pepleroforemenon. Pepleroforemenon es una forma verbal rarísima. Cuando escribe en la primera línea, Lucas, puesto que muchos han intentado antes que mí, tal vez se refiere a Marcos, a Mateo, a algún otro relato que él conoce, componer la narrativa, el relato de las cosas que entre nosotros, de las cosas sucedidas entre nosotros y que han llegado a su plena realización. La traducción que yo tengo al frente, aquí en este momento, la Biblia de Jerusalén, dice así: las cosas que se han verificado entre nosotros. Con todo respeto, es una traducción que no dice exactamente lo que yo acabo de leer en griego. En griego dice, diegesin periton pepleroforemenon engemin pragmaton. Acerca de lo que entre nosotros ocurrió, pragmaton, de viene pragmática, de las cosas que entre nosotros ocurrieron, pero coloca el verbo. No es verificado, como dice la Biblia de Jerusalén. Dice pepleroforemenon. Pepleroforemenon significa que entre nosotros han llegado a su plena realización. Yo les pido que me pongan mucha atención en lo que voy a decir. Lucas, en esa primera línea, dice las cosas que han ocurrido, pragmaton, en nosotros, puede decir dentro de nosotros, o mejor, dentro de nosotros, entre nosotros para referirse a la comunidad. Cuando Lucas dice que lo que él va a narrar son las cosas que se han verificado o que han ocurrido, mejor, han acontecido, verificar no tanto, han acontecido entre nosotros, uno inmediatamente se pregunta, a ver, Lucas está escribiendo en algún lugar del Mediterráneo, muy probablemente de un ambiente muy griego o greco-romano, en los años 80, incluso los años 90 después de Cristo, es decir, 50 años después de la pasión, muerte, resurrección de Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo, 50 años después. ¿Cómo es que Lucas dice que lo que él va a contar son las cosas que han acontecido entre nosotros? Si son cosas, porque si tú sigues leyendo, eso es lo que ocurrió en los años 30, en el comienzo de la década de los 30, con el Jesús terreno y con la comunidad apostólica, que luego, bueno, va a seguir su camino hasta los años final de los años 50, que es lo que la narrativa de Lucas sigue, hasta el año 60, cuando Pablo queda preso en Roma, en un cuartico. Esto es muy curioso. ¿Cómo es que va a contar las cosas verificadas o acontecidas entre nosotros? Y lo que narra enseguida es a Jesús de los años 30. ¿Ese nosotros quién es? Entonces, ¿es la comunidad de Lucas o es la comunidad apostólica de los años 30, el grupo de Jesús, los 12, los 72 o los 120? Esta es la clave. Y por eso subrayo el verbo mal traducido
en la versión española que tengo en la mano, como verificar, es decir, las cosas acontecidas, pero dice acontecidas que entre nosotros han llegado a su plena realización. Pe plero foremenon en griego. Plero es cumplir, el mismo verbo que Jesús utiliza en la sinagoga cuando dice el tiempo se ha cumplido. Pe plerotai. Pero hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Es la misma expresión, el mismo verbo, pero en la primera línea de Lucas tiene una forma verbal extraña, rarísima, pero que es muy fuerte. Lo que ha llegado a su plena realización es aquello que comenzó en los años 30 y que 50 años después, cuando Lucas está escribiendo, redactando el Evangelio, ocurre como si fuera la primera vez. Esto es grandioso. Esta es la clave de sol de todo el Evangelio de Lucas. Está en el verbo griego peplero foremenon. Peplero foremenon, en gemín pragmato, dice la frase completa. Ha llegado a su plena realización entre nosotros. Lo voy a decir con mis palabras. Lucas está diciendo, señores, yo no les quiero contar una historia del pasado. No es la historia de un difunto, no es la historia de algo que ya ocurrió. Les quiero contar la historia de un viviente que está haciendo esa misma obra entre nosotros. Y le voy a decir, no solamente entre nosotros como en los años 30, sino inclusive mejor. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en los años 30, aquellos que vieron, tocaron a Jesús, como va a decir luego la primera carta de Juan, aquellos que caminaron con él, va a decir Hechos de los Apóstoles 1, 21 y 22, entre el bautismo de Juan y la ascensión, los testigos oculares, ellos, claro, son privilegiados porque tuvieron un contacto muy especial con Jesús. Son los testigos oculares, los autóptai, de que se habla en el versículo 2. Pero nosotros somos privilegiados porque vivimos eso mismo. El resucitado camina entre nosotros como caminó con los discípulos de Maús y nosotros hemos recibido la efusión del Espíritu Santo. Los que caminaban antes de la Pascua con él no lo habían recibido, no captaban todo. Entre nosotros ha llegado a su plena realización. Es decir, el Evangelio es el hoy. Es el hoy de Cristo resucitado que camina en la historia, que habla en la voz de los predicadores, de los misioneros, que obra a través de sus manos, de sus abrazos, de su compromiso. También ellos sanan, también ellos levantan vidas, vidas negadas o vidas destruidas. También ellos traen liberación. Esto es lo que Lucas dice en la primera línea. Y esto es grandioso. El Evangelio es el permanente hoy de Jesús, el que caminó entre nosotros, el que murió en una cruz, el que resucitó portentosamente por obra del Padre, el que fue glorificado ascendiendo al cielo y el que ha derramado y infundido su Espíritu Santo, amor de Dios que inunda la humanidad y todo corazoncito que se abre esta gloriosa efusión. Lucas nos da esa clave. Y esta es la perspectiva fundamental. Es el primer punto que quería acentuar en esta tarde. Quiere decir que cada vez que nosotros leemos el Evangelio de Lucas, de aquí en adelante en cualquiera de sus páginas, no nos estamos informando de algo que ocurrió. También nos enteramos, claro, pero nosotros nos volvemos coprotagonistas de estas historias. Somos sumergidos en esta historia que entra en mi historia y que cambia mi historia. Lucas va a seguir repitiendo esto con un adverbio. El adverbio griego semeron, hoy. El adverbio hoy, hoy. Un adverbio que en el solo evangelio se repite 12 veces.
12 veces. Algunas de ellas las podemos recordar, algunas, para no alargar aquí la cosa. Por ejemplo, en Lucas 2:11, cuando Jesús nace, en medio de la noche, el ángel del Señor, en medio de la gloria que ilumina la tiniebla, se le aparece a los pastores que cuidaban por turno los rebaños y les dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, Señor. Les anuncio una gran noticia, una gran alegría, hoy en la ciudad de David. Y cuando nosotros leemos ese pasaje, como lo hicimos en la Navidad pasada, no decimos ayer, no decimos hace 2000 años. Cuando leemos la palabra hoy, decimos, no, es que en este momento le estamos viviendo, estamos asistiendo a esta Navidad. Hoy estamos experimentando esto. En el capítulo 19, versículos 1 al 10, 2 veces se repite la palabra hoy. Cuando Jesús va en Jericó, en el camino, y Zaqueo está arriba del árbol, y Jesús lo mira y le dice, baja del árbol, que hoy conviene que yo me quede en tu casa. Hoy conviene. Es del plan de Dios. Y al final, versículos 10 y 11, ya en medio de la casa, cuando se pone de pie Zaqueo y dice que va a repartir la mitad de sus bienes entre los pobres y que va a devolver 4 veces lo que pudo haber robado a otros, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Al final del Evangelio, la última expresión, la última palabra de Jesús a un hombre, la última palabra de Jesús en Lucas es al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Pero antes, Jesús le ha dicho al que el criminal que está crucificado a su lado, el que llamamos el buen ladrón, que habrá que ver, porque un ladrón que yo sepa no es bueno, pero igual a este hombre Jesús le va a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, como respuesta a su súplica. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús cierra su misión como la vivió siempre, al lado de los pecadores, de las personas rechazadas, inclusive de la gente más mala. Ese criminal es un tipo malo y Jesús lo está evangelizando y le abre las puertas del cielo. El primero que entra en el cielo junto con Jesús es un criminal. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, yo digo, y la Virgen María también, pero bueno, por amor que lo digo, por amor a la Virgen. Pero hoy estarás conmigo. El primero que entra al cielo es un criminal, perdonado por Jesús. Y le dice, hoy. Pues esto del Peplero Foremenum, de esto que ha llegado a su plena realización, lo que entre nosotros, dice Lucas 1:1, lo que entre nosotros ha llegado a su plena realización, esto es lo que les voy a contar. No una historia del pasado, sino una historia que comenzó, pero que se prolonga hoy entre nosotros y somos protagonistas, coprotagonistas, actores de esta historia que sigue recorriendo como un inmenso flujo de vida y de salvación la historia entera de la humanidad. Y pasemos ahora a la segunda parte. Lucas, entre sus características, una gran característica distintiva de Lucas es que nos describe, hace esta narrativa en la perspectiva de un camino. Por eso yo llamo esta segunda parte por tierra y por mar. Por tierra y por mar. Para Lucas, para Lucas, toda la obra de Jesús, toda la obra de Jesús se entiende como el desarrollo del proyecto de Dios. Y Jesús le entrega a la iglesia con que siga adelante con la efusión del Espíritu y con su misma presencia resucitada, el proyecto, el camino que ha arrancado de él.
Permítame entrar en esto anotando lo siguiente. Este autor, como vamos notando ya, fascinante. Además, uno de los que más escribe en todo el Nuevo Testamento. Ya lo he dicho, ha escrito 24 capítulos en el Evangelio y 28 en el libro de los Hechos. Ocupa la tercera parte de todo el Nuevo Testamento. Eso es mucho. Eso es mucho. Y esta obra que les he dicho es una obra que hay que leer en continuidad, el Evangelio y los hechos. Tiene, para hablar mejor del camino, ubiquemos esto, tiene como primer indicio un final abierto. ¿Qué es esto del final abierto? Final abierto es como las películas que se acabó y usted dice, ya se acabó, como que no le falta algo. En el capítulo 24, en el capítulo 24 tenemos un final abierto. Lucas parece cerrarlo con la ascensión de Jesús, una historia que pareciera completa, pero no. Jesús a la hora de despedirse les ha dicho que guarden la promesa del Padre. Y el final del Evangelio coincide con el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este puente entre el Evangelio y los Hechos aparece la comunidad de los 12 que reciben un encargo de parte de Jesús. Ellos reciben el encargo de predicar por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la obra de Jesucristo, que ha tenido su culmen en la pasión, muerte y resurrección, y que ahora trae, por medio de la conversión, el perdón de los pecados para todos. Lucas va a decir en el capítulo 1, versículo 8, que esta predicación será llevada a cabo, como Jesús mismo lo indica, con la dinamis, con el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibirán el poder, la dinamis del Espíritu Santo, que los constituirá en mis testigos. Y entonces serán mis testigos, claro, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces comienza el gran viaje. Lucas es una narración, permítame usar la metáfora, es una narración que tiene mucho que ver con geografía. Es la imagen de un viaje. Se trata del hacer un camino. Y como en todo camino, claro, lo primero que uno se pregunta es de dónde parte y a dónde lleva. Y entre tanto, ¿qué ocurre en el camino? Ahora sí, la obra de Lucas es un viaje que atraviesa una distancia. Es lo que permite, a quien lo hace llevar a cabo un éxodo. Este viaje no es un viaje de paseo, no es un viaje turístico, ni es un viaje migratorio por necesidades de reubicación. No, este viaje es una salida. Lucas es una gran salida. Cuando el Papa Francisco dice iglesia en salida, digo, ¡pum! Lucas. En el capítulo 9, versículo 31 del Evangelio, en medio del relato de la transfiguración, el narrador dice que Jesús, transfigurado en gloria, dialoga junto con Moisés y Elías, también ellos transfigurados, acerca de su éxodo en griego. Las traducciones colocan partida. No es exacto. De su éxodo. Rius Camps, un biblista español catalán, ha escrito una obra preciosa que ha titulado Lucas, el Evangelio del Hombre Libre. El Evangelio del Hombre Libre. Precisamente subrayando esta idea. Este es un viaje, pero no es cualquier viaje. Es un éxodo. El nuevo y definitivo éxodo. Es una gran Pascua. No son viajes, porque sí, es una salida. Y una salida de un lugar para llegar a otro, claro. Todo viaje, mis queridos amigos, es siempre una experiencia. Como mi hermana, por ejemplo, que hoy estaba de paseo en La Peña.
en el departamento del Atlántico. Es una experiencia, un descubrimiento, un ejercicio intelectual porque te abre horizontes, descubres cosas, te lleva a hacer aprendizajes, incluso te cambia la mentalidad. Es una experiencia existencial que provoca cambios en uno. Te lleva de una lengua a otra, de una manera de pensar a otra, de una cultura a otra. Desde donde tú partes, te arrojas a otro mundo que no conocías. Pues así, mis queridos amigos, es la obra lucana. Y es la segunda idea que quiero regalarles, la segunda convicción, la segunda clave que quiero regalarles en esta tarde del Domingo de la Palabra, en el que hacemos la inmersión en la obra de Lucas. Como podemos notar, es una obra con una gran plasticidad, basada en imágenes elaboradas con palabras, con descripciones evocadoras, con situaciones dramáticas. Mira, es como cuando tomas un bus para ir a otra ciudad y observas tantas cosas que van pasando desde la ventanilla. Pero aquí el viaje es por tierra, a pie, y también por mar, en embarcaciones. Ese mar no es el del lago de Galilea, donde hicieron algunas travesías, es el gran Mediterráneo. Por lo tanto, es un viaje del oriente al occidente, de una lengua a otra, del mundo judío en la tierra de Israel al mundo pagano de la romanidad. Y en este viaje, ya la pillamos, ¿verdad? Ya la captamos por dónde va la cosa. Pues en este viaje ocurre otra cosa. Y aquí viene una imagen que complementa esto del viaje, que está en el corazón del viaje. Permítame esta otra imagen, la traducción. En este viaje ocurre otra cosa y es una traducción. No solo de una lengua a otra, como cuando cambias de país y allá hablan otra lengua y tienes que aprenderla. Esto ocurrió. Pasar del arameo, que hablaban en la tierra, al griego y al latín, que se hablaba a lo largo y ancho del Mediterráneo. Hay algo más de fondo. La traducción de una experiencia religiosa, característica del pueblo de Israel, en medio de otras, de una gran pluralidad, una gran diversidad de experiencias religiosas y filosóficas también, que poblaban el mundo del Mediterráneo. Y Lucas va a insistir en que es posible salir al encuentro desde esta experiencia de Israel, que tiene su cumbre en el Mesías e Hijo de Dios, Jesucristo, al encuentro de todas las religiones, de todas las culturas. Y el gran mediador es Jesucristo, a quien se va a anunciar en esta obra lucana, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 12. Él es el Salvador de la oikomene, del mundo entero, del imperio romano y de todo lo conocido. No hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y esto se da en una gran continuidad. Lucas es muy respetuoso de que esto se haga sin romper el hilo de la historia que es decantada por Dios, siempre dentro de un mismo proyecto de Dios. Los evangelios, cuando los leemos con cuidado, notamos que son como una especie de vestido nuevo hecho con hilos ya conocidos casi al 90%. La novedad está en la interpretación de la escritura. Lucas muestra, citando, aludiendo o utilizando el lenguaje, muchos relatos del Antiguo Testamento. Muchos, sin decirlo siempre explícitamente, pero muchos. Hilos, se construye un vestido nuevo, pero con hilos conocidos. La novedad está entonces en la interpretación de la escritura, no la repetición de la escritura, no la cita, sino su realización. Es una hermenéutica del pasado, de la historia de Dios con su pueblo, y que
hace de ese pasado un presente glorioso que se proyecta en el futuro. Un futuro que consiste en irradiar, en llevar el mensaje a todo ser humano, no importa quién sea. Y entonces la palabra hace camino. Una palabra que hace camino. Tenemos tantas citas y alusiones del Antiguo Testamento en Lucas, una barbaridad, una gran cantidad. Pero interesante es cómo lo asumen y cómo continuamente se repite esto que en la liturgia del domingo de hoy hemos escuchado. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Jesús es la realización, la plenitud y luego la proyección de esta palabra y la hace andar, la hace caminar por el mundo entero. Y este es el viaje. Por cierto, traducir al griego, que no era la lengua de los judíos, todo el patrimonio religioso hebreo, implicaba hacer un viaje hacia ese otro corpus religioso, a su manera de entender a Dios y de hablar de Dios, que todo el mundo ya tenía, ellos ya tenían por todas partes una experiencia de Dios a su manera. ¿Cómo traducir este patrimonio religioso hebreo, ahora planificado en la persona de Cristo? Y Lucas nos deja esto bien claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el relato de Pentecostés de manera especial. Pentecostés podría ser llamada, digo yo, la fiesta de los traductores. El Espíritu hace que los apóstoles puedan ser entendidos por gente que venía de toda la cuenca del Mediterráneo. Dice el capítulo 2, versículo 11 de los Hechos, que todos escuchaban la predicación en su mentalidad, en su lengua. Una lengua es una manera de pensar. Y desde su mentalidad, ¿qué captaban? Las megaleia tu theou, en griego, las maravillas de Dios. Interesante. Esto que ocurre complexivamente en la narrativa que lleva el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones es exactamente lo que Lucas hace cuando redacta el Evangelio. Y yo esto, ¿cómo te lo explico? Lo que estoy intentando hacer esta tarde con ustedes, eso es muy de Lucas. Eso es muy a la Lucas, muy de Lucas. Y esto yo, ¿cómo te lo traduzco? ¿Cómo te lo puedo decir a ti que eres ecuatoriano? O que estás en el Uruguay, el hermoso Uruguay, o que me escuchas en México, tan grande, tan bonito, tan musical, o que me escuchas en el Perú o en Chile, o en cualquiera de las regiones de Colombia, tan diversa, tan regional, o en Venezuela, o en Bolivia. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo podemos hablar una misma lengua? ¿Cómo podemos entendernos? Y Lucas es esto. También es un traductor. Lucas hace esto en calidad de servidor de la palabra. Hyperetes se dice en griego, hyperetes. El mismo término que encontramos en el versículo que no expliqué, pero que leí en el capítulo 1, versículo 2. Tal como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y se han convertido en servidores de la palabra. Hyperetes tu seu. Los servidores de la palabra que habiendo comprendido, como los discípulos de Maús en el camino, el sentido de la muerte de Cristo, ahora son capaces de narrar de forma completa por qué murió en la cruz, por qué hizo este camino y qué tiene para ofrecernos de aquí en adelante el Señor muerto, resucitado y glorioso con el don de su Espíritu. Lucas es este servidor, el servidor de la palabra. Y les doy un detalle. Hiperetai, el término que acabo de decir, en plural, servidores, hiperetes en singular, que hemos traducido como el servidor. Permítame hacer un poquito de filología. Hiperetes, servidor, servidor de la palabra servidor, en griego significa literalmente remador. ¿Están entendiendo? Remador, el que maneja el remo y hace andar la barca. Y eso me gusta. Un servidor, hiperetes, es un remador.
Filología, etimología. Un remador de la palabra. ¿Me hago entender? Uno que lleva la palabra de un lugar a otro, teniendo de por medio un inmenso mar. Mis queridos amigos, estamos ante una verdadera revolución copernicana. Porque viaje, este viaje por tierra y por mar, que es la obra de Lucas, es un viaje que me cambia mis puntos de vista. Uno que opera un cambio completo en el punto de vista del observador. Todos lo sabemos. Uno ve las cosas desde el punto de vista desde donde las mire, ¿sí o no? Si estoy en la orilla, parado en la orilla de un lago, yo veo que la barca que está dentro del mar se va moviendo. Pero si yo soy el que está subido en aquella barca, ¿qué es lo que yo veo que se mueve? La tierra. Pues según el punto de vista del observador, se aprecia la realidad. Es por eso que es importante moverse para poder apreciar el mundo. Y Lucas está inserto dentro de esta lógica. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos, para entenderlo, el punto de partida y el punto de llegada. A ver, póngame cuidado. Póngame cuidado. En Lucas 1:5, me devuelvo al Evangelio, ya se leyó, ya se proclamó el proemio, comienza la narrativa. En los tiempos del rey Herodes había una pareja que se llamaba Zacarías e Isabel. Bueno, nos dan todas las características. La primera escena narrada por Lucas está ambientada en el templo de Jerusalén, que según Flavio Josefo era una maravilla, la gran maravilla arquitectónica del Mediterráneo. El Evangelio comienza en un templo. Atención con esto. El lugar que era el signo de la presencia de Dios para el pueblo y la religión de Israel. Y Zacarías estaba en el templo, dentro del templo. Sin embargo, por eso digo, mire, todo depende de donde esté mire las cosas. Si yo me meto en el templo, yo lo veo inmenso. El gran templo de Jerusalén, que tenía la dimensión de 7 estadios de fútbol de hoy. Pero si yo lo miro desde Roma, ¿yo qué veo? Una cosita de nada, un lugarcito. ¿Qué era la Judea gobernada por Herodes para un romano? Un rinconcito del imperio. ¿Y qué era ese templo? Pues un lugar donde dan culto. Todo depende de donde tú mires las cosas. ¿Cuál es el punto de vista? No se le llama Canaán, no se le llama Israel, no se le llama Palestina. Lucas dice simplemente Judea. Y al decir Judea, había en los tiempos del rey Herodes en Judea, está aplicando un filtro. Está aplicando un filtro. Cuando habla del templo de Jerusalén, el tiempo del rey Herodes, quien tenía fuertes relaciones con Roma, pero que era el administrador delegado, era un rey cliente, así se le llama técnicamente, administraba un territorio pequeño, lo que era apenas parte de una provincia, ya se te encoge el escenario. Si lo vemos desde el punto de vista del imperio, el evangelio comienza en una provincia, en un lugar lejano, marginal. Israel es apenas una célula del imperio romano, pero tiene un elemento seductor muy fuerte, porque el templo de Jerusalén es un lugar que transmite la identidad a una etnia en particular, los hebreos, que les da una cierta autonomía, a pesar de que están en medio de un imperio. En el templo ocurre una liturgia, y entonces, de repente cambia el punto de vista. Y aquí miramos ahora desde Israel hacia el mundo. Y el viaje nos llevará hasta una casita en Roma, donde Pablo estuvo 2 años en arresto domiciliario. La obra de Lucas va a terminar en el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde
en una casa, en un cuarto, en un idiom, se dice en griego, que es un cuarto que no será más grande que mi habitación, que es re pequeña, ¿eh? Si yo me hago así, ya estoy fuera del cuarto, ¿eh? Era una habitación muy chica, un idiom. El evangelio empieza en un templo y termina en una habitación. Comienza en Israel y termina en la capital del imperio. Noten, miren lo que está ocurriendo ahí. Termina en una casa de familia, donde el Pablo preso, que ha apelado al César, recibe a los judíos que vienen a escuchar su predicación, a enterarse de qué es lo que él dice, y allí les anuncia el reino de Dios. Unos le creen, otros no le creen, pero ahí termina la obra lucana, en el anuncio del reino, en un cuartico, en un cuartico. Lucas es el gran viaje, que va desde una ciudad de provincia hasta la capital del imperio, que va desde el templo hasta una casa. Es más, esto ya estaba anunciado desde el principio. Después de la escena de Zacarías viene la escena del ángel que vuela del templo a la casita de Nazaret en Galilea. Ya ese viaje estaba preanunciado desde el inicio y se convierte como en la cifra interpretativa de todo el Evangelio cuando sea la palabra del Señor la que por tierra y por mar, al final será por mar, llega hasta la capital del imperio. Es un viaje que va desde el mundo rural hasta el mundo urbano, que va desde el campo hasta la gran metrópolis, donde se tomaban las decisiones, donde estaba el centro de la economía, porque así era el mundo antiguo, para transformar desde ahí todo. ¿Por qué Lucas? Y termino entonces ya mi segunda parte para concluir la tercera rápidamente, porque ya no hará falta tanto detalle, porque ustedes creo, ya han entendido para dónde va la obra de Lucas. ¿Por qué Lucas está tan interesado en este trazado? Concluyo mi segunda parte. Porque lo suyo es un viaje. La narrativa de un viaje. La narración de una historia. Pero en la forma de un viaje. Por tierra y por mar. Es el viaje de la palabra, de la santa palabra. Un viaje que requiere ponerse en movimiento. Un viaje que no acepta instalaciones. Un viaje que provoca la itinerancia, que provoca los dinamismos, las aperturas de caminos, la ampliación de horizontes. Un viaje que requiere de una embarcación. Y esa nave es la palabra. Y los remadores, servidores, los remadores, hiperetai, son los evangelizadores. Y el viento del Espíritu inflará las velas para llevarla lejos, según el proyecto del Padre. Concluyo, tercera parte, con la lista de 7 coordenadas, 7 características del Evangelio, de esta palabra que anuncia Jesucristo y que es Jesucristo, y al cual los servidores, los remadores, estamos llamados a llevar lejos, según el proyecto del Padre. El viaje tiene 7 coordenadas. El gran paradigma es Jesús, la palabra. Hay un texto que quisiera tomar como punto de partida de esta tercera parte, que está en Lucas 4:43. Lucas 4:43. Al terminar el relato programático de la sinagoga de Nazaret, la palabra, y de Cafarnaúm, la palabra con poder, la gente intenta retener a Jesús. Y Jesús dice, no, es que lo mío es un viaje. Yo tengo que seguir. Y dice Jesús en Lucas 4:43, tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y esta frase nos da una clave.
Jesús es aquel que tiene, como dice él, tengo que. Es un deber, es mi misión, es mi proyecto. Tengo que anunciar la buena nueva. El anuncio es el querigma. Tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios. Para esto me envió el Padre. Un evangelizador apasionado, trabajador, incansable, libre de condicionamientos humanos. Él es el que nos desglosa lo que es el reino. Tengo que anunciar el reino. Lo desglosa en cada palabra, en cada acción, sabiendo, como lo dice él mismo en Lucas 11:42, que el centro de todo es la justicia y el amor de Dios. Para los fariseos que estaban lavando platos, les dice, lo que tienen que lavar es el corazón, ¿eh? Lo más importante, la justicia y el amor de Dios. Y cada capítulo de esta obra de Lucas nos da el testimonio de este gran anuncio de Jesús. En la medida en que Jesús se entrega a la misión, gastando sus energías y su propia compasión por el bien de los desfavorecidos, de la población vulnerable, de empobrecidos, de enfermos, Jesús se nos entrega a sí mismo, permitiendo que lo conozcamos con muchos detalles. Y de esta manera nos fascina de él. Como se dice en el capítulo 5, versículo 26, la gente, hoy, a propósito del hoy hemos visto cosas maravillosas. Cuando llegamos al final del Evangelio, uno como que siente ganas de que no se acabe. Uno quisiera estar más tiempo con Jesús, orar con Él, predicar como Él, servir como Él, ir a buscar a los otros como Él lo hizo. Es tanta la confidencia que provoca este Evangelio de Lucas. Es tanta la intimidad y la compenetración que se genera en la medida en que uno escucha cada palabra. La compenetración que se genera con la manera de ser de Jesucristo. Permítame que se los diga. Uno se antoja de tener sus manos, su corazón, su proyecto de vida. Yo me auguro que esto sea lo que nos ocurra en este año en que leemos Lucas. Ojalá y no suceda así, porque entonces van a ser ciertas las palabras conclusivas de Jesús en el Evangelio. En Lucas 24:48. Ustedes son mis testigos. Ustedes son testigos de estas cosas. Pero hay que preguntarse, ¿qué es lo que nos ofrece de particular Jesús en este Evangelio de Lucas? Quiero dar, solo como enunciado, 8 pautas. Primero, el camino en el Evangelio, en la persona de Jesús, en realidad nos remite al corazón del Padre. Y me atrevería a decir, primero, es un camino que parte del corazón del Padre. No parte de aquí de la tierra. Una persona que viene y hace un análisis de la realidad y dice, esto es lo que hay que hacer, estas son las acciones prioritarias, hagamos esto. No, no es así el Evangelio. El Evangelio no parte de aquí abajo, parte de allá arriba. Parte de las Lucas 1:78. Lucas 1:78, que recitamos todas las mañanas. Parte de las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Entrañas de misericordia. Y aquí está la palabra clave. El corazón del Padre es un corazón misericordioso. Es lo que Lucas declina a lo largo de todo el Evangelio. Un camino que parte del corazón misericordioso del Padre. De repente, el Dios del templo de Jerusalén, que se honra, se adora en el templo de Jerusalén y al cual Zacarías le oraba, se deja descubrir no como el Dios trascendente al que hay que echarle harto incienso, sino como el Dios papá, que te unta de cariño. Él es el que te unta a ti de ternura, de besitos, que te hace sentir el palpitar de emoción de su misericordioso corazón cuando te da el abrazo de acogida
en el perdón, en la ternura que tanto te hace falta y que te regala a través de los brazos de Jesús de Nazaret, su Hijo y su Mesías, su enviado. Todas las personas que Jesús encuentra en el camino, según Lucas, van a experimentar de forma tangible este amor misericordioso, este corazón del Padre. Y van a experimentar un cambio profundo y significativo en sus vidas gracias a esta misericordia. Es lo que le ocurre programáticamente a Zacarías y a Isabel antes de que nazca Jesús. Isabel dice en Lucas 1:25 que esto fue la misericordia de Dios. Dios tuvo una inmensa misericordia conmigo. A mí, la estéril. Yo estaba pasmada por dentro, seca. Y el Señor me dio fecundidad. Voy a ser mamá. Dos ancianos que renuevan sus vidas cuando el niño puesto sea puesto en sus brazos y ante sus ojos, Simeón y Ana, vidas renovadas. Desde la noche luminosa de Belén hasta la tenebrosa del Calvario, desde los humildes pastores hasta el ladrón también crucificado, una luz amable de vida y de paz irradia continuamente en este relato de Lucas como un nuevo amanecer. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, hará que brille, que irradie un sol que nace de lo alto. El Evangelio de Lucas nos enseña a decirle a cada persona en su rostro, tú le importas mucho a Dios. A papá Dios le duelen tus dolores. Él sueña contigo en tus esperanzas. Pero sigamos. Un segundo rasgo lo encontramos en el paisaje. Ya vimos, el punto de partida del camino es el corazón del Padre, que se despliega. Pero ahora veamos, pongámonos en camino. El paisaje que se asoma en el camino, en este extenso camino, es un paisaje que no está hecho de montañas, de árboles, de cabritos, de chivos que están en el patio. No, no. Es un paisaje que describe la geografía humana, un paisaje de la realidad humana, que Lucas nos expone progresivamente a través de una galería de personajes que van gritando uno detrás de otros, muchas veces hasta sin palabras, sus necesidades más profundas. ¿Qué vemos en Lucas en este viaje? Cuerpos postrados, minusválidos, maltratados, sonegados, mujeres maltratadas, hombres y mujeres portadores de enfermedades incurables, gente sin estética personal, muy mal presentada, hasta maloliente. Pero nos encontramos también, qué lindo, madres y padres que lloran por la pérdida de sus hijos, incluso hijos que se les han ido de la casa. También mujeres de vida alegre, ladrones de cuello blanco, corruptos, muchachos que se portan mal, personas también sin derechos, que les violan sus derechos, abusadas por las autoridades corruptas e inmorales de aquel tiempo. Gente pudiente, pero sin responsabilidad social, como el rico Epulón. Miren, ese reverso de la historia que uno muchas veces se niega a ver. Y una convicción de fondo repica en cada trecho del camino del Jesús misionero. La vida de cada persona vale mucho y hay que salvarla. Pero al mismo tiempo podemos percibir los gritos de alegría y las alabanzas porque el misionero de Nazaret se detiene ante cada persona, uno por uno, porque una oveja vale más que 99, o como las 99, para mostrarle a cada uno lo importante que ella es para Dios, para hacerle sentir de forma concreta el poder de su amor transformador de todo mal que le roba la belleza a la vida. Y por eso van a decir, como ocurre cuando resucita al hijo de la viuda en Naín, Dios ha visitado a su pueblo.
Y la gente tenía razón. Rasgo número 3. El camino, geográficamente, que empieza en el corazón del Padre, teológicamente, en el tiempo, en el proyecto, que recorre la galería de rostros, también se sitúa en las rutas de Galilea. Por eso, en su predicación en la casa de Cornelio, en Hechos de los Apóstoles 10:37, Pedro va a predicar, va a decir, la cosa empezó en Galilea. La cosa empezó en Galilea. Pero aquí tenemos que anotar algo importante. En realidad, se trata de una ruta que había sido esbozada en las antiguas páginas de la Biblia. Moisés y los profetas ya hablaban de él, como se repite varias veces en el capítulo 24 de Lucas, y comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, y les abrió la mente para que entendieran todo lo que decían Moisés, los profetas y los salmos. Es una ruta bíblica, hasta que llega el precursor Juan Bautista, que allana el camino con su predicación de conversión de toda injusticia y toda perversión. Y en el vientre de una virgen, una vez, en el vientre de una virgen, Dios engendra al Mesías por el poder del Espíritu. Y entonces el camino de Dios, narrado en la Escritura, se hace camino humano. A las orillas del Jordán, este mismo Espíritu unge a Jesús en medio del pueblo para la misión y lo fortalece para enfrentar al demonio, al autor de toda maldad. Y con este mismo impulso, dice Lucas 4:14, recorría toda Galilea. Y es aquí donde digo, y la cosa empezó en Galilea. La sinagoga de Nazaret, la cosa empezó también de manera especial en Nazaret de Galilea, donde expuso su programa misionero que hemos leído hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, Ejrasen, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Pero 4, y vamos ya mirando, vislumbrando el final. En la cumbre del camino está Jerusalén, y de Jerusalén, en la ascensión, el Padre. Es interesante cómo el Evangelio de Lucas muestra que Jesús desde niño recorrió varios trayectos, pero el primero de ellos fue hacia Jerusalén para ser presentado en el templo. Y a los 12 años, cuando se pierde, ¿se acuerdan? En el templo encuentran doctores, cuando Jesús va a decir su frase programática en Jerusalén, debo estar, me debo ocupar de las cosas de mi Padre. Lo mío es el proyecto de mi Padre. Siempre la mirada de Jesús está en Jerusalén, está en el templo. Es interesante. Y Jesús, en Lucas 9:51 se dice, tomó la firme determinación, endureció el rostro y tomó la determinación de ir a Jerusalén. Y Lucas nos va a decir que este camino hacia Jerusalén fue un camino largo. Bueno, largo en la narrativa. Lo que Marcos dice en un solo capítulo, el viaje a Jerusalén, Lucas lo explica en 10. 10. El camino, de nuevo, el camino hacia Jerusalén. Y cuando lo intentan, cuando intentan disuadirlo de que vaya a Jerusalén, Jesús responde con fuerza. Mira que Herodes te quiera matar, no vayas. Vayan y díganle a esa zorra. Lucas 13:33. Conviene que hoy y mañana siga adelante. Hoy, ahí está el hoy. Hoy y mañana siga adelante, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y es así como Jesús vive su último trayecto. El trayecto que completa su éxodo salvífico hacia el Padre, en un camino de sufrimiento, de dolor, que lo lleva a la gloria. Y que va a explicar en Emaús, en el camino de Emaús, Lucas 24:26, era necesario que el Mesías padeciera estas cosas para entrar en su gloria. Quinto rasgo. He dicho Jerusalén y mostrado cómo este camino, Lucas le da mucha importancia al camino hacia Jerusalén.
Pero la meta del camino en última instancia no es Jerusalén. Jerusalén es un vértice, pero no es el final del camino. La meta del camino es Dios. Por eso Lucas narra la ascensión. Es más, la narra dos veces, al final del Evangelio y al comienzo de los Hechos. Mateo no habla de la ascensión. Juan no habla de la ascensión. Marcos tiene una alusión a la ascensión en la parte final, que es un resumen de Lucas. Lucas es el teólogo de esta ascensión, de un camino ascensional. El resucitado ha venido en búsqueda de los suyos, ha recorrido los caminos humanos, pero ahora, por medio de su muerte y resurrección, nos lleva a todos hacia el Padre. Y esta es la gran reconciliación. Esta es la gran fusión del hombre con Dios. El que ha venido a proclamar la libertad a los cautivos, la libertad a los oprimidos, nos da a todos alas para volar hasta lo infinito de Dios. Pero ahora que he dicho camino, este camino que va hacia el Padre, entre tanto, aquí en la tierra, se convierte en caminos plurales que invitan a todo ser humano a buscar juntos el camino hacia Dios. No olviden esto que voy a decir ahora. No olviden esto que voy a decir ahora. La obra de Lucas hace del camino 4 caminos. De este gran camino que acabo de esbozar, 4 caminos. 1, el camino de la palabra. Y se predicará a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria, y entonces se va hacia el norte. 2, el camino que lleva de la palabra al bautismo. Conocemos la ruta que va hacia Gaza. ¿Se acuerdan? El primer bautizado no judío no es Cornelio, es el eunuco de la reina, el eunuco de Candace. Lucas 8, 26, 40. Y es un camino que va hacia el sur. Y la palabra va hacia el sur. Y se convierte en bautismo. Es una palabra que también Jesús predica, enseña en el camino a los discípulos de Maús. Una palabra que en el camino de Maús termina en la mesa de la Eucaristía. Tercer camino, el camino de la palabra a la Eucaristía, a la fracción del pan. Camino de Maús. Lucas 24, 13 al 35. Pero hay un camino también, que es el camino del compromiso con el hermano sufriente, el camino del buen samaritano, y que Lucas en el capítulo 10, versículos 30 al 37, describe como una bajada de Jerusalén a Jericó, o sea, hacia el oriente. Jericó, el camino del compromiso. Norte, el camino hacia las naciones. Sur, el camino del bautismo. Occidente, creo que ahorita dije oriente, occidente, el camino de la Eucaristía. Oriente, el camino del buen samaritano, el camino del compromiso. Palabra a todas las naciones. Palabra que lleva al bautismo. Palabra que lleva al pan eucarístico. Palabra que lleva al compromiso con el hermano. El camino se convierte en la evangelización en 4 caminos. ¿Cómo les parece? Y en sexto lugar, este camino sigue hoy. Jesús había dicho, la cita que dije hace un rato en Lucas 4:43, tengo que anunciar la buena noticia del reino porque para esto he salido. Para esto he salido. Los discípulos serán constituidos en apóstoles, que significa los enviados de Jesús y del Padre Dios. Y estos misioneros y testigos de Jesús son aquellos que van a decir lo mismo que Jesús. Tengo que anunciar la buena nueva del reino. Esa es mi misión. Para eso he sido enviado. Esa es la tarea nuestra de servidores.
y el Señor nos abrirá nuevos caminos para que lo hagamos. Por último, permítame subrayar esto. Séptimo rasgo, séptima y última característica. La he podido decir desde el principio, pero la dejo para el final, porque esto es algo que vamos a profundizar en los próximos domingos, en estas lecciones del Centro Bíblico Verbo Divino que dirige mi querido amigo el Padre Lauren Fernández. Séptimo rasgo, un camino que forma la comunidad. Claro, es un camino que forma la comunidad y una comunidad sin fronteras. Una comunidad, la comunidad de Lucas, la comunidad de Jesús es una comunidad que rompe las fronteras. Jesús no era un líder, no era ese tipo de líderes que arrastra masas. No. Jesús formaba comunidad. La misión forma la comunidad. Es la comunidad de los convocados en el camino. Como se dice en Lucas 14:23, vayan por todos los caminos y tráiganlos al banquete. Es una comunidad de puertas abiertas para todos. Así como Elías, el profeta, lo cita Jesús en su primer día en Nazaret, así como Elías se ocupó de una viuda extranjera, sabiendo que había muchas viudas que también tenían hambre en Israel, y se ocupó de una mujer y extranjera. Así como Elías, habiendo tanto enfermo en Israel, se ocupó de un leproso, Naamán el sirio, que era leproso, impuro, además extranjero, y además el jefe del ejército enemigo. Curó al enemigo. Esto que Jesús dijo y que le costó, cuando Jesús dijo eso en la sinagoga de Nazaret, lo sacaron a patadas, lo sacaron a empujones. Bueno, una manera de decir. Lo sacaron de la sinagoga. Pero Jesús estaba diciendo qué comunidad era la suya. Jesús va a llevar a cabo su misión formando una comunidad de una comensalidad abierta e inclusiva. Por eso el Evangelio de Lucas insiste tanto en las comidas. Porque para comer con otro, tú tenías que saber con quién te sentabas. Y Jesús va a comer con todo tipo de personas. En primer lugar, con pecadores. Tanto así que le van a decir en Lucas 7:34, ese es un comilón y un borrachón, amigo de publicanos y de pecadores. Claro, dice, miren con quién anda, miren con quién come. Pero Jesús también comió con fariseos, en la casa del fariseo Simón. O también cuando le ofrecieron un banquete y los terminó esparpajando, regañando a todos por lo de los platos y la limpieza. Este es el evangelio de las comidas. Y termina en una comida. Termina en una comida. La comida en Emaús. Y también en Jerusalén, donde Jesús come delante, o pienso yo que se habría quedado junto con sus apóstoles en el cenáculo. No solo comió delante de ellos para que vieran que el cuerpo glorioso no era un fantasma, no, era que estaba haciendo lo que ellos ya sabían que era, así, comer junto con. Comer junto con. Es el final del Evangelio. Este Jesús que forma la comunidad ha roto las fronteras de Israel. Ya no es judío y pagano. Ya no es hombre y mujer. Ya no es puro e impuro. Ya no es santo y pecador. Ya no es rico, pobre. Somos la comunidad nueva de los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. De aquellos que en Jesucristo ven la salvación de Dios, como lo anuncia Juan Bautista en su predicación en Lucas 3:6, citando a Isaías. Pero pienso que la imagen de la mesa compartida, podría quizás ser el logo del Evangelio de Lucas. La imagen más representativa de la comunidad de Lucas y de todas las comunidades que escuchan este Evangelio. Una mesa donde no solo somos acogidos para ser alimentados, una mesa
donde nosotros, como el maestro, nos convertimos en servidores. ¿Se acuerdan de la última cena según Lucas? ¿Se acuerdan? Cómo Jesús en el simposio, en el diálogo que viene después, les dice, ¿quién es el más importante? ¿El que está sentado o el que sirve? Y él mismo responde, pues el que está sentado es el más importante. Y Jesús dice, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Lucas 22, 27. Y sigan con el 28. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Somos invitados a la mesa del Señor para ser alimentados, pero también para ser como Jesús, servidores de la mesa. Y en esta comunidad, no me aguanto las ganas de decirlo, ¿eh? No, si yo no digo esto, me reviento. Perdóneme, no sé, no sería yo. En esta comunidad hay una persona que se destaca desde el comienzo. Es una mujer. Una mujer que desde el principio supo decir sí y que se declaró a sí misma como la servidora en la condición más humilde, el de una esclava. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y en el Magnificat, emocionada y danzando va a cantar, el Señor puso sus ojos en la humillación de su esclava, de su servidora. Esa es la marca de María, la servidora, la que entendió que la obediencia a la palabra, ella es dichosa porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Jesús lo dijo a propósito de cuando le dijeron quién tu madre y tus hermanos, y bueno, pero aplicaba para María. Ella entendió que la obediencia a la palabra la asociaba estrechamente al camino salvífico de Jesús, su Hijo, su Señor, su Salvador. Y por eso las palabras tan bonitas, duras, pero hermosas, de Simeón en la presentación en el templo, en Lucas 2:35. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. O sea, el camino de Jesús es tu camino. Y la cruz de Jesús es tu cruz. Bueno, mis queridos amigos, terminemos ya. Hemos hecho en esta noche una inmersión en Lucas. Y qué bonito haberlo hecho en este domingo de la palabra de Dios. Y este es nuestro programa para seguir profundizando los próximos domingos. Los invito a la misma hora para seguir estudiando el Evangelio de Lucas y también los Hechos de los Apóstoles. Es una obra. Pero el Evangelio de Lucas lo estaremos leyendo todo este año litúrgico y por eso valía la pena haberle gastado un buen rato, 1 hora y media bien hecha, a hacer la inmersión. Este evangelio de 4 secciones, 24 capítulos, 1150 versículos, no es un evangelio cualquiera. Es el evangelio del hoy. Cada vez que lo escuchas, tú puedes tener la certeza de la verdad de las palabras de Jesús el primer día en la sinagoga de Nazaret. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Acuérdate de la historia del rollo. Jesús abrió el rollo, bueno, aquí tengo un libro, abrió el rollo, luego lo enrolló y se lo entregó al ministro, al servidor. Hoy Jesús nos entrega este rollo de Lucas, no para que lo dejemos enrollado, sino para que lo volvamos a desenrollar en nuestras comunidades. Y para que cada vez que lo desenrollemos, digamos, hoy se ha cumplido esta escritura, ahora diremos, este evangelio que acabamos de escuchar. Muchas gracias.